Buenas tardes, mi nombre es Heidi Yolani Rodríguez, estudiante de la carrera de Administración de Empresa en CEUTEC Tegucigalpa. A continuación le daré una breve explicación sobre el tema control, delito y desviación. En el presente documental se dará una breve y concisa explicación sobre el concepto del delito, desde el punto de vista de la sociología y las diferentes teorías, con el fin de comprender cuánto impacta en la sociedad, siendo los jóvenes que a tan corta edad se ven perjudicados. Cada día podemos ver en las noticias, ya sea en el periódico o en la televisión, actos de violencia y corrupción, quedando impune la mayoría de los casos. Se dará una breve explicación de los tipos de delito que ocurren a diario en nuestro país y cuáles son las principales causas de la criminalidad y violencia en nuestro país. ¿Qué es un delito? Un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. Sin embargo, hay que ser conscientes que antes de que una conducta sea clasificada como delictuosa por el Código Penal, es la sociedad la que debe decidir si una conducta es delictiva o no. Un delito tiene que ser definido como tal por diversos actores sociales antes que sea tipificado como tal en el Código Penal. Policías, jueces, víctimas, delincuentes y la población en su conjunto aportan sus concepciones de definiciones sobre lo que se debe ser considerado una conducta delictiva. De ahí que las definiciones de las delincuencias son variables en el tiempo y en el espacio. Las leyes penales son el resultado de un proceso institucional y político en el ámbito nacional. No son independientes de las reglas informales y de la moralidad cotidiana. Para que un delito acabe en una definición formal, es necesario que sea reconocido ante como tal por la sociedad. Pero las reglas sociales y las penales se negocian continuamente en la vida cotidiana. Cambian según el tiempo, el lugar, circunstancias y grupos sociales. Los llamados delitos de cuello blanco se destacan y se procesan menos que los denominados delitos comunes. Elementos del delito. Los elementos del delito son componentes y características que lo constituyen, no de manera independiente, y se clasifican en acción o inacción, que se refiere a un acto cometido o dejado de cometer que causa daños a otros. Tipicidad, dependiendo de si el delito está contemplado o no en el Código Penal. Juridicidad, dependiendo de si existen o no consideraciones atenuantes que deban ser tomadas en cuenta. Grado de culpabilidad, deseo expreso de cometer el crimen o no. Imputabilidad, capacidad del delincuente de ser sometido a justicia. Punibilidad, posibilidad de ejecución real de una pena o sanción. Tipos de delito. Los delitos según su forma de culpabilidad. Está el delito doloso. El autor del crimen lo cometió a conciencia de lo que hacía, es decir, no fue un acto accidental, sino premeditado. Delito culposo o imprudente. El delincuente no quiso cometer el crimen, pero sin embargo lo hizo debido a su imprudencia, a su complicidad o a otras condiciones atenuantes. Delito preterintencional. Quien cometió el crimen aspiraba a un hecho de menor envergadura que lo ocurrió. Por ejemplo, en una pelea decide golpear a su oponente y sin querer lo mata. Delito según la acción cometida. Delito por comisión. Ocurre cuando el delincuente ha cometido por mano propia el crimen, es decir, es responsable de la acción. Delito por omisión. Ocurre cuando el crimen es consecuencia de una inacción del delincuente, es decir, de algo que no hizo o que permitió que ocurriera. Puede ser de dos tipos a su vez. Por omisión propia. Cualquier delito consecuencia de omitir las normas a la que se está obligando por el Código Penal. Por omisión impropia. Cualquier delito consecuencia
de comisión no contemplada en el Código Penal. Delito según el delincuente. Delito especial. Lo podría haber cometido solo alguien en una posición privilegiada, particular o de importancia. Delito común. Lo podría haber cometido cualquier ciudadano o ordinario. Delito según el daño que causa. Delito de lesión. Cuando existe un daño apreciable a la persona o sus bienes jurídicos. Delito del peligro. Cuando se expuso a un daño posible a una persona o bien jurídico, incluso si no sufrió el daño. Delito de resultado. Requiere de que una conducta se lleve a cabo y tenga resultados. ¿Cómo podemos prevenir el delito? Se habla de prevención del delito para referirse a las medidas que pueden tomarse, es decir, el Estado o la misma ciudadanía, para evitar ser víctimas del delito o reducir las probabilidades de verse involucrado en uno. En algunas de las dichas medidas pueden ser: educar la población respecto a las formas de autodefensa y prevención cotidiana del crimen urbano. Mantener la vigilancia urbana como un factor disuasivo del crimen. Promover la educación a los jóvenes y adolescentes y fomentar la cultura del trabajo. Evitar las zonas de las ciudades consideradas peligrosas y mantener en ellas una constante vigilancia policial. Desviación. La desviación social es definida normalmente como conducta que viola las normas y expectativas de cualquier sistema social o modo de dominación y ante la cual éste reacciona con un dispositivo de control específico. Se plantea la desviación como una consecuencia de la marginación y esta, a su vez, propiciaría la inadaptación social. El comportamiento de cada individuo se ve afectado por la estrecha relación que mantiene con su entorno, por lo que son múltiples los factores que los pueden dirigir hacia una conducta desviada. Criminalidad y violencia en Honduras. Honduras se enfrenta a los índices más altos de inseguridad en el continente, con políticas de seguridad ciudadana ineficientes que hacen que la violencia e impunidad azoten a más de 8 millones de habitantes. Los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue presentando una de las tasas de homicidio más altas del mundo en los últimos años. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del Poder Judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, siguen siendo una de las medidas ineficaces. En general, los delitos y las violaciones de los derechos humanos quedan impunes. La violencia sigue siendo el problema principal en Honduras y la mayoría de crímenes son productos de las actividades relacionadas al narcotráfico. Muchos de los problemas del país tienen origen transnacional y su solución está más allá de la capacidad de los hondureños por sí solos y aún así tienen un efecto corrosivo en la sociedad hondureña y sus instituciones. Después del éxito del Plan Colombia y de las medidas de fuerza contra el narcotráfico emprendidas en México bajo la presidencia de Felipe Calderón, Honduras pasó a ser un punto de transbordo importante para la droga ilícita en dirección hacia Estados Unidos. Y sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, debido a un grave problema con el crimen organizado asociado al narcotráfico y a las pandillas. Esto ha generado desplazamiento interno, así como una oleada de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos, incluyendo menores de edad no acompañados. El narcotráfico ha contribuido a la corrupción, la impunidad y la inseguridad en el país. El presidente Juan Orlando Hernández, quien tomó posesión en el año 2014, respondió con acciones represivas contra el crimen y con la militarización a las fuerzas de orden público, pero enfrenta severas críticas por corrupción en su gobierno y por abuso contra el derecho humano por parte de las fuerzas de seguridad. Durante las últimas 2 décadas, Honduras ha sufrido un significativo incremento en la cantidad de personas afiliadas a las maras y pandillas.
así como en la actividad delictiva y la violencia que se deriva de estas. El reputente en la violación ha sido un tema de particularidad, relevancia e interés en el país. En el año 2014, Honduras fue catalogado como el país más violento del mundo, de los países sin conflicto de guerra. Aunque debido a los niveles de impunidad y falta de datos, resulta difícil evaluar la cantidad de asesinatos en efecto vinculado directamente con la problemática de las maras y pandillas. Queda claro que el uso de la violencia por parte de las maras y pandillas en contra de los rivales, de los civiles, de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los supuestos transgresores dentro de las propias filas, ha contribuido inmensamente el incremento de las dichas cifras. Entre las principales actividades que realizan las maras y pandillas son el narcomenudeo, la extorsión en el transporte público, asaltos, asesinatos pagados, cobros de impuestos de guerra. Es lamentable cómo las personas en las ciudades más grandes sufren de extorsiones y como por ejemplo los taxistas, los dueños de buses, algunos comerciantes son afectados por los mareros por el dicho cobro de impuestos y no les queda más otra opción que pagar las cifras que los mareros solicitan porque tienen temor a perder sus vidas. La inseguridad cada día es más en nuestro país y los índices de violencia incrementan cada día. Es lamentable como ver cómo asesinan a los jóvenes porque de repente no cumplen con las órdenes que el jefe de pandilla les asigna. Para finalizar este pequeño documental, concluimos que Honduras está catalogado por ser un país con altos índices de violencia y criminalidad. Los principales causantes de la criminalidad en nuestro país es el narcotráfico y la problemática que hay con las maras y pandillas. Gracias por su atención.